Pensamiento del día. Domingo 24 de agosto. Ayudarse a afrontar las dificultades. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. En estas palabras, aparentemente tan sencillas, se trasluce antes que nada la idea de que en el amor mutuo se resume toda la vida cristiana. Al mismo tiempo, se descubre en ellas que el amor mutuo es el medio más eficaz para sostener, robustecer, tonificar el alma contra las persecuciones y contra todas las dificultades externas e internas que la amenazan. Por otra parte, no es difícil descubrir el motivo. El amor mutuo pone en movimiento y potencia todas las energías sobrenaturales que fueron depositadas en nosotros por el rito santo el día del bautismo. La fe, impulsándonos a ver siempre a Jesús en el hermano. La esperanza, ayudándonos a volver a empezar desde el principio, después de cada falta. Y luego todos los aspectos del amor al prójimo, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la misericordia, la pureza, la pobreza, etc. El amor mutuo nos hace crecer sobre todo en el amor a la cruz de Jesús, porque nos pide continuamente renunciar a nosotros mismos para identificarnos con el hermano. Como es lógico, todo esto nos asegura además una luz cada vez más viva, una fuerza y una unión cada vez más íntima con Jesús resucitado, presente en medio de nosotros. Domingo 24 de agosto. Ayudarse a afrontar las dificultades. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de agosto de 1988. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas, capítulo 12, versículo 34.